En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo segundo, nuestra vocación a la bienaventuranza. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 4 números al tema que tiene como título la bienaventuranza cristiana. Número 1723 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Este es un número fascinante que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Ese destino del que estamos hablando y al que todos estamos llamados es el cielo. Ser una sola cosa con Dios. Ese es el cielo. El cielo es Dios. Que seamos invitados al seno de la familia de la Trinidad. Esa bienaventuranza es tan grande, es tan fuerte, eso que se nos está prometiendo, que el mismo catecismo dice, nos coloca ante opciones morales decisivas. Quiere decir que, siendo tan grande lo que nos promete Jesucristo, lo lógico es que tengamos que comprometernos completamente, alma y cuerpo, en las opciones radicales de nuestra vida. Mateo 16:26. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Cuando el destino eterno que se nos está ofreciendo es el de la salvación eterna, no podemos nosotros distraernos en otro tipo de objetivos por ahí a la mitad del camino. Es más, no podemos ni siquiera permitir que nos distraiga de nuestra finalidad. No podemos permitirnos poner en nuestras vidas otras prioridades a esa meta a la que estamos llamados, el cielo. Por eso es que el Evangelio normalmente nos pide esa radicalidad. ¿Sí? Pero es muy, muy importante, queridos amigos, dejar claro que la palabra radicalidad en el sentido evangélico significa ir a la raíz. ¿Sí? Ir a la raíz. Y este número del catecismo nos indica que esta vida es un camino de purificación. Es un camino de ir a la raíz. Y que todos los acontecimientos que ocurren en esta vida hay que vivirlos en esta clave. El Señor me da una oportunidad de purificación. Es una ocasión de capacitarme para ver a Dios. Es como una especie de purgatorio aquí en la tierra.
Por ejemplo, cuando se nos pide la pureza de corazón, es un preámbulo de la visión de Dios, sin duda. Por eso en la misma bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso se nos pide desde aquí, purificar nuestro corazón. Pero esa pureza de corazón no se consigue así como así. Se consigue con una purificación, con una ascesis interior, con un trabajo día a día. Es decir, que nos vayamos despojando de todo aquello que nos impide gozar de Dios. Eso es lo que significa limpios de corazón, que nos permita volar cada vez más alto, que nos permita valorar la vida según los ojos de Dios, que nos permita vivir en esta vida, pero según la esperanza de la vida divina, que nos permita acoger al prójimo como Cristo nos acogió a nosotros. Por eso, el objetivo de nuestra vida es alcanzar la pureza de corazón. En cambio, los turbios de corazón no heredarán la tierra. Esa promesa del reino de Dios no lo heredarán ellos. Por eso Jesús lo que nos pide es ser sencillos para unirnos con Dios, que es sencillo. El limpio de corazón, el que no está apegado a nada aquí en la tierra, se connaturaliza con Dios. Se va empapando de esos preciosos valores que el Evangelio le va presentando y cada vez más se va pareciendo a Jesucristo. Y esa purificación, queridos amigos, puede ser de muchas maneras. Puede ser a través de las cruces, o puede ser también a través de muchas gracias de consolación que Dios le vaya dando en su vida, en sus momentos de oración. Dios tiene muchos caminos. Lo interesante es, como nos dice el catecismo, nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. El catecismo nos hace incluso hasta la lista, ¿no? Porque lo que nos quiere dar es la gran noticia del Evangelio. Estamos llamados a una bienaventuranza en el cielo. Y entender esto es muy importante para no autoengañarnos buscando en esta vida lo que en esta vida no se puede encontrar, lo que esta vida no nos puede dar. Por tanto, no hay que andar buscando aquí una felicidad que pertenece al cielo. Y fíjese cómo lo dice. Esa felicidad no está ni en la riqueza ni en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder. Por útil que sea aquello que hagamos, como la ciencia, la técnica, el arte, tampoco en ninguna persona, sino solo en Dios.
Hay que buscar ordenar nuestra vida, sí. Hay que vivir esta vida con la mayor dignidad posible, sí. Hay que aprovechar todos los regalos que Dios nos ha dado, sí. Si Dios te dio beneficios, úsalos bien, sí, siempre. Hay que buscar tanto gozo y alegría porque el Señor nos lo regala en esta vida, sí, pero sabiendo que la felicidad definitiva aquí no la vamos a encontrar. Pero esa felicidad que vamos poco a poco experimentando aquí de una manera pequeña es solamente las arras de lo que será el cielo. Fíjense, queridos amigos, en la oración cristiana, nosotros rezamos lo que es el paso por esta vida. ¿Recuerdan la oración de la salve? Cuando decimos en este valle de lágrimas, eso lo rezamos siempre. Eso no quita que aunque estemos en un valle de lágrimas, no podamos también poco a poco experimentar en nuestra vida algunas felicidades, algunas arras de felicidad como un regalo del amor de Dios en medio de las lágrimas. El católico tiene capacidad de disfrutar de esta vida más que aquel que no es católico. Así de fuerte. Porque nosotros vemos esta vida como un regalo del amor de Dios, aunque esté llena de lágrimas. Por eso nosotros no concebimos la vida, que todo es que te vaya bien, poseer cosas. No somos de ese tipo de predicación de que si tú das a la iglesia $100, Dios te dará 1000. No, no, no. Ese discurso no es nuestro. En ese valle de lágrimas vamos experimentando todos los regalos de Dios, pero al mismo tiempo teniendo conciencia de que en esta vida, aunque esos regalos de Dios me den la oportunidad de experimentar un poco de felicidad, no voy a encontrar la felicidad completa. Y eso llena al cristiano católico de una tremenda esperanza y un tremendo deseo de llegar al cielo. Porque uno se acostumbra a no pedirle a Dios en esta vida aquello que esta vida no me puede dar. Y de esa manera no me frustro. Porque cuando pido que se me dé algo que aquí no se puede dar, me frustro. Y entonces se desesperan y se ponen tristes y se afligen. ¿Pero de qué te afliges si es que aquí, esta tierra, no está hecha para darte lo que la felicidad total solo existe en el cielo? Por tanto, uno sabiendo esto, pone por enfrente la verdad de su vida y todo un muro para no deprimirse, para no frustrarse, para no entristecerse de algo que aquí no puede lograr. Por eso el catecismo insiste mucho en que sería una equivocación muy grande pensar en que la verdadera dicha está en estos valores que detalla este número del catecismo. Poner nuestra dicha, poner nuestra esperanza en la ciencia, en la técnica, en el arte, en alguna criatura que en sí mismas son buenas. Claro que es buena la ciencia, claro que son buenas la técnica y las artes y todas las criaturas.
En sí mismas todos son buenos, pero lo que es malo es elevarlas a la categoría de absoluto, algo que es relativo, algo que se va a acabar, algo que se va a morir. El único absoluto es Dios. Y por eso mi confianza está puesta, es totalmente en Él. La ciencia va y viene. Las técnicas van y vienen. Hoy existe una técnica sobre la cual todo el mundo da la vida. Mañana existirá otra mejor. También las artes y también las criaturas. Esto es muy importante, queridos amigos. Por ejemplo, no sé si recuerdan a ese gran ingeniero, Albert Matthew, que dio su vida para seguir la idea de construir una de las obras de ingeniería más grandes de toda la historia, que fue construir ese famoso Eurotúnel, ese túnel que une a Francia con Inglaterra y que está construido 75 metros debajo del mar, en ese famoso Canal de la Mancha. Este hombre pensó esta idea en el año de 1802 y después de miles de iniciativas, de tratados, de estudios, de acuerdos, logró terminar su idea. En 1994 lo terminaron y mide 50.45 kilómetros debajo del mar, para que las personas puedan ir en un tren metidas debajo del mar. Este hombre puso todos sus talentos en las manos del Señor, para que por medio de su talento se alabara a Dios, y se construyó esta obra faraónica, sin orgullo, sin soberbia. Cada cosa que hacían, la nombraban en nombre de la ciencia inspirada por Dios. Una cosa preciosísima. ¿Recuerdan ustedes el Titanic? Ese famoso barco que salió de Inglaterra, pasó por Irlanda, llegó a Francia recogiendo pasajeros, iba rumbo a Nueva York, que naufragó ahí en el Océano Atlántico el 14 de abril del año de 1912. Ese barco Titanic era considerado por sus ingenieros indestructible. Ese barco fue construido con un sentido de soberbia. Ellos decían, este es el orgullo y el honor del hombre. Este barco no lo hunde ni Dios. Y en su primer viaje se hundió. Ya ustedes conocen el resto de la historia. El catecismo en este número nos regala un texto muy, pero muy hermoso del cardenal John Henry Newman. Dice el cardenal Newman, el dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna, y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo.
La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días, y la notoriedad es otro. La notoriedad es el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que se llama fama de prensa. Ha llegado a ser considerada como un bien en sí misma, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Es un texto extraordinario este del cardenal John Henry Newman, ¿no? Que nos cita dos falsos dioses que nos pueden llegar a apartar el corazón de la bienaventuranza del cielo, y son el dinero y la fama. El dinero, tanto vales cuanto tienes. Nos parece que las personas ricas de este mundo están siendo envidiadas por los demás. Y luego viene Jesucristo y dice, es más fácil, ¿no?, que entre el reino de los cielos a que un camello entre por el ojo de una aguja. Y nos rompe totalmente los esquemas. Es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos, y se pone uno a darle vuelta a esto. Cómo Jesús advierte de lo peligroso que es la riqueza mal entendida. Y qué difícil es vivir sin hacer del dinero un ídolo. Y las personas se enloquecen ante el dinero. Y el que tiene quiere más. Y rompe con sus familias y rompe con sus amistades por el enloquecimiento de querer más. Y se vuelven avaros y pagan mal a sus trabajadores para que les quede más, y no prestan bien sus prestaciones para que les quede más. Qué difícil es tener sin hacer del dinero un ídolo. Y Jesús diciendo esto es como si hubiera puesto dinamita, como si hubiera lanzado por los aires todo el montaje de nuestra vida. Imagínense cómo sonarían esas palabras, cómo suenan hoy. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que a un camello entre por el ojo de una aguja. Necio, esta noche te van a pedir la vida. Lucas 12:20. ¿De qué te sirvió todo eso? ¿De qué te sirvió toda esa soberbia? ¿De qué te sirvió acumular todo eso sin compartirlo con nadie? ¿A poco piensas que te lo vas a llevar a la otra vida como se lo pensaban los faraones de Egipto? Necio, esta noche te van a pedir la vida. Por eso el Evangelio es tan radical y está continuamente purificándonos y haciendo que tengamos el corazón puesto en donde tiene que estar. Luego dice el cardenal Newman, el segundo ídolo, la fama. Y la fama la pone como en dos partes: el honor y la prensa, que hablen bien.
Y es muy difícil discernir aquí cuál de estos dos puede ser más poderoso, si el dinero o la fama, la honorabilidad y la fama de prensa. Y tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque aunque en teoría, siguiendo a Jesucristo y leyendo el Evangelio, tenemos claro que esos son falsos dioses, y aunque en teoría tenemos claro que todos somos iguales a los ojos de Dios, tendemos muchas veces a prestar más atención y consideración a las personas famosas que a las menos conocidas. Tendemos automáticamente a prestar más atención a las personas ricas que a las personas pobres. Y eso le pasa a uno muchas veces. Cuando uno tiene una cita con una persona importante, muy famosa, muy rica, la atención está más atenta. A uno no se le olvida que quedó con alguien a tal hora. Ni siquiera es necesario apuntarlo en la agenda. Sin embargo, cuando queda con alguien que no es tan importante, ni tan rico, ni tan famoso, hasta posiblemente se le olvida. Y esa es una buena señal para uno darse cuenta si esos falsos dioses están afectando nuestra vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Si mi tesoro está allí, mi corazón está allí. Y por ende, todos los aspectos de mi vida moral tienen que estar ordenados en tanto y cuanto me lleven a esa meta. Por eso es que decimos con el catecismo que esta vida es un camino de purificación que nos permite ser limpios de corazón y nos permitirá ver a Dios cara a cara tal cual es. Precioso esto. Ahora el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1724 que dice: el decálogo, el sermón de la montaña y la catequesis apostólica nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Es un número muy, muy hermoso. Y vemos cómo el catecismo nos dice que la meta que nos dirigimos es la meta del cielo. ¿Cuál es el camino que nos enseña concretamente el Evangelio para llegar al cielo? Y entonces nos pone tres, muy concretos. El primero, el decálogo, los 10 mandamientos. El segundo, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. El tercero, la catequesis de los apóstoles, las enseñanzas morales cristianas católicas. Ahí están, tres caminos para llegar al cielo. Es una excelente metodología para hacer un examen de conciencia en torno a cualquiera de estos tres caminos. Preparar una confesión, tome los 10 mandamientos. Preparar una confesión, tome las bienaventuranzas. Preparar una confesión, tome las enseñanzas morales de la iglesia. Cualquiera me ayudaría a prepararme muy bien.
Y por eso es que los católicos avanzamos en nuestra vida espiritual de una manera tan segura, porque cada paso que damos en nuestra vida, cada acto que hacemos, está sostenido por la gracia del Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento. Por eso la tarea es dejarnos iluminar para poder caminar por cualquiera de estos tres caminos, o por los tres, porque todos son complementarios. Yo puedo caminar toda mi vida en el camino de los 10 mandamientos, que es la catequesis moral cristiana más completa que pueda existir, porque ordena la materia en cuanto a nuestra relación con Dios y con el prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Me ordena la vida. Y ahí se van incluyendo todas las distintas materias morales de mi vida. Caminar por esos 10 mandamientos es un camino segurísimo al cielo. Pero también caminar por las bienaventuranzas, ese sermón de la montaña que es la catequesis que más enseña el Espíritu, no tanto la materia, sino la manera como tenemos que vivir nuestra vida moral cristiana. Esas son las bienaventuranzas, es como el alma de la moral cristiana. Incluso, queridos amigos, nosotros podríamos decir que los 10 mandamientos son como el cuerpo de la moral y las bienaventuranzas son como el alma de la moral. Un complemento precioso. Y tercero, la catequesis apostólica es la que nos habla de las circunstancias prácticas y concretas en mi vida. Porque la catequesis lo que hace es llevarnos y descender a los casos concretos desde los cuales la enseñanza de los apóstoles va desarrollando su misión. Donde lo importante es que tenemos que ser fecundados por la palabra de Cristo a través de los apóstoles. Que cada vez que abramos el Evangelio dejemos que la palabra de Cristo dé fruto en nosotros. Que caigamos en cuenta que Cristo la tenía escrita para mí. Y por eso cada vez que leo la Sagrada Escritura, Él me habla a mí en concreto ahora. Porque su palabra es eterna. Cristo siempre es nuevo para mí y su palabra se adapta a mi circunstancia concreta. Por eso es que dice este número 1724 del Catecismo, fecundados por la palabra de Cristo, porque Cristo siempre es nuevo para mí. Por tanto, queridos amigos, tenemos que dejar que los 10 mandamientos, que las bienaventuranzas y que la catequesis de los apóstoles vayan empapando totalmente nuestra vida como estos 3 caminos para llegar al cielo. Tenemos que tener mucho cuidado para que la palabra de Cristo sea fecundada en nosotros, para que nos vaya transfigurando cada vez más y poder llegar a ese ideal tan hermoso en esta tierra, reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo.